Una palabra enviada por Dios puede transformar la vida del ser humano. Prepárate para escuchar un mensaje que edificará tu vida. Desde ahora queda con ustedes el pastor Julio Pérez con la palabra de Dios. Vamos a leer un libro de la Biblia, creo que es el capítulo cumbre del Nuevo Testamento. Vamos a leer en el libro de San Mateo, el capítulo 24. Libro de San Mateo, capítulo 24. Busque su Biblia. Busque la Biblia. Y ya ábrala en el libro de Mateo, capítulo 24. ¿Está ahí? Todo buen creyente en Cristo Jesús. Todo buen creyente en Cristo Jesús debe ser portador de una buena Biblia. De una buena Biblia. Diga, hay una Biblia completa. Una Biblia completa que tenga los 66 libros, que no le falte ni una hojita, que del Génesis hasta el Apocalipsis esté completa. ¿Cuántos adoran a Cristo? San Mateo capítulo 24. ¿Estamos ahí? Y vamos a leer esos primeros 14 versículos que hay en la Biblia. Digamos esto del capítulo, vamos por parte para recrearnos en ella, en la palabra de Dios. Después de mí, diga bien fuerte, toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. Más fuerte, toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. Leemos San Mateo capítulo 24 y escuchemos la lectura de la palabra de Dios. Gloria a Dios, vamos a estar leyendo la palabra de Dios bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, Él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos.
y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Oremos. Dios y Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, por el poder del Espíritu Santo, te damos gracias por esta palabra, la que hemos leído, la que esperamos, Dios mío, que a través del Espíritu Santo le dé la correcta interpretación, porque tú eres Dios, el que inspiraste esta palabra, tu sentimiento en ella para los hombres. Gracias, Señor, por hablarnos en nuestros días. Gracias, Señor. Pedimos que reprenda todo movimiento extraño, toda fuerza contraria, sujeta al diablo a tu palabra, los demonios échalos fuera, las mentes a tu mente, y que en esta hora, Señor, hayan oídos dóciles, espíritus enseñables, que cuando escuchemos esta palabra la podemos transmitir con el mismo poder con que la hayamos oído a otras personas. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Diga gloria a Dios. Diga aleluya. Del aplauso a Cristo, que Él vive permanece para siempre. Al nombre de Cristo la gloria. El capítulo 4 del libro de Mateo le podemos llamar que es uno de los capítulos cumbres. Creo que entre los libros escritos del Nuevo Testamento, partes proféticas, sobre todo en el libro de Mateo, este es un capítulo muy importante en nuestros días para estudiarlo y para tenerlo presente. Y pedimos a Dios que podamos entenderle, así como los discípulos se acercaron a Jesús pidiéndole esa ayuda espiritual, lo hacemos nosotros también. ¿Verdad que sí? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Estamos entrando a un tiempo de estudio de la Biblia, sobre todo en la parte de escatología. Para algunos son términos desconocidos. Algunos piensan que eso no existe, o esas palabras están en desuso. Pero para los que leemos la Biblia, cada vez que abrimos el Santo Libro de Dios y vemos la relación que hay en el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, la historia de Israel, la historia de la humanidad, el mundo contemporáneo, encontramos que son las realidades de Dios. Y como sé que hay muchos estudiando la Biblia con nosotros en cualquier lugar, algunos porque saben que la Biblia es la mejor fuente, no hay otra, en la que podemos acercarnos nosotros, sobre todo cuando se hace en una forma de mucha humildad, al entendimiento, al conocimiento y al respeto. Porque estamos aquí para eso, para tratar de entender. Entonces, ese capítulo 24 que tanto se ha estropeado, que tanto se ha dicho de muchas cosas, encierra tantos códigos y en él hay tantos misterios, pero es tan sencillo cuando desde la parte de lo que Dios dijo a través de Cristo lo entendemos. Y en él vemos una relación muy importante. A los que quieren saber qué es escatología, es una palabra compuesta que traduce lo que estamos haciendo, ya que escatos, que es el término de los tiempos o las cosas de los tiempos finales, o logía, que es estudio, es aplicar a un estudio de los últimos tiempos,
o un estudio de los tiempos finales o de los últimos acontecimientos, de lo que está registrando la Biblia, los últimos acontecimientos. ¿Qué hacemos? Leerlos con mucho cuidado, agrupando en lo que está en ellos y mirando que los tiempos están ahí. La venida de Cristo por su iglesia, es decir, el levantar de los santos, es eminente. Eso no tiene vuelta atrás, no hay modificación. La venida de Cristo, como usted la ha escuchado, acerca de lo que algunos le llaman raptus o arrebatamiento o rapazo o levantar de los santos, que es lo mismo, el mismo lenguaje. Eso no tiene señal alguna para esperarlo. Es decir, los que leemos la Biblia y estamos esperando el levantar, cuando Cristo, trompeta que suena en el universo, llame a su amada a las bodas del Cordero, no hay señal para eso. Para eso no hay señal alguna que decimos, bueno, si está cumplido tal señal, ya nos vamos a ir mañana, no. Por eso se llama raptus, por eso se llama arrebatamiento, por eso es un levantar de los santos. Por eso es que hay que estar cuidado en todo momento porque no sabemos, no hay una señal, ni siquiera una ahí que nos explique el levantar de los santos. Solo estamos creyendo que el que lo dijo es veraz y lo va a cumplir. Pero acerca de la segunda venida de Cristo, sí hay señales. Acerca de la segunda venida de Cristo, recuerde que hay que separar el levantar de los santos y la segunda venida de Cristo. Entonces, donde sí hay señales en la segunda venida de Cristo. Ahora, ¿cuándo ocurre la segunda venida de Cristo? Ese sí son preguntas que hay que como que irlas generando y detallándolas. El levantar de los santos se da en cualquier momento. Se habla de un tiempo de 7 años. Se habla de los tiempos proféticos. Se habla de las bodas del Cordero. La iglesia estará en el cielo. Tiene que tener en cuenta que la iglesia no está expuesta a pasar por la gran tribulación. No hay un texto en la Biblia que nos acerque que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. No va a pasar la iglesia por la gran tribulación. Porque según lo que está escrito en la Biblia, lo que Cristo dijo, que somos levantados, y después que seamos levantados, entonces viene la manifestación del hombre de pecado, como lo llamó el apóstol Pedro en segunda de Juan capítulo 2. Primero de Juan capítulo 2, el apóstol Juan llama al anticristo hombre de pecado, o como lo llamó Pablo en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, Juan lo llama el anticristo y Pablo lo llama el hombre de pecado. El que se va a manifestar en el mundo para engañar al mundo. Entonces, mire, todo está descrito. Hay discusiones en los que estudian la Biblia acerca del libro de Mateo. Mateo, a quien se atribuye el libro, a Mateo, Mateo era un cobrador de impuestos, un recaudador, lo que hoy se puede conocer como un aduanero o un banquero. Eso era Mateo. Pero había sido odiado por el pueblo, que es que Mateo es judío. Y hubo un judío religioso que vendió esa parte sagrada para los religiosos judíos para hacerse igual al lado de los emperadores y que le dieran un lugarcito por allá para montar su banco y cobrar sus impuestos y desbancar al pueblo y toda esa cuestión. Pero como Cristo anda buscando discípulos, Jesucristo se encontró con Mateo en una ocupación que él tenía. Así como se encontró a Pedro, a Juan, como se encontró
a los demás discípulos ocupados. Siempre los hombres y las mujeres ocupadas, Dios los anda buscando para seguirlos ocupando. Dios no quiere ociosos. Por eso en la obra de Dios no debe haber ociosos. Todo está comprometido con el reino y trabajar en la obra de Dios. Los hombres de bien ocupados, Dios los está buscando para entregarles cargos importantes para la salvación. Ahora, este hombre que se encontraba en un lugar donde tenía sus bancas abiertas para recaudar los impuestos, y estaba allí en su servicio, Jesucristo hizo un recorrido para llegar hasta el lugar y alcanzarlo. Cristo sube por la parte de Jericó, entra por la parte de Jericó, y él sube de Jericó hacia Jerusalén, y Cristo hace un recorrido, llevaba 4 discípulos con él en esa andanza, iba recogiendo los discípulos. Se encuentra con Mateo, él recoge a Mateo, Mateo sigue a Jesús. Ahora Mateo se convierte en un seguidor de Cristo. Se le conoce por el nombre de Leví, porque es un levita. Y él ahora se convierte en un siervo del Señor. Y anda en el grupo de los seguidores de Cristo. Jesucristo anda con ellos. Pero cuando Cristo llega a Jerusalén, es donde entonces se ve que este libro tiene un gran despliegue, porque ellos quieren saber cosas de los que ellos saben que está para suceder según las profecías, que ya se han hablado de ellas. Ahora Jesucristo llega a Jerusalén. El libro de Mateo, así en el orden que está escrito el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. El libro de Mateo se cree que es el libro más antiguo de los escritos, porque se cree que Mateo escribe de Jesús y él hace su libro. Él escribe de Jesús. Por algún tiempo se discutió el tema y se dijo que Marcos era el libro más antiguo. Pero se ha llegado a entender que no era Marcos, es Mateo. Por más de 18 siglos la iglesia ha aceptado que Mateo es el libro más antiguo y que fue el texto cual usó la iglesia primitiva para reunirse y estudiar de cerca los acontecimientos y lo que había plasmado Mateo en ese libro. Bueno, la palabra libro no existía como aquella entonces, sino rollos. Más tarde se traduce la palabra libros. Y eso es lo que Mateo está planteando ahora. Usted lee el libro de Mateo y usted va a encontrar que en los primeros capítulos, como 5, 6, 7, encuentra que Cristo es ese rey que se está esperando, ungido para reinar, para tomar posesión. Y que todo lo que habla Mateo de Jesús es el cumplimiento profético. Y que 3 capítulos más, después de esos 5, 6, 7, como el 8, 9 y 10, atribuyendo los milagros que hace Jesús, se muestra que son milagros de poder, milagros de un rey. Por eso Mateo presenta a Jesucristo como el rey Mesías que esperaban los judíos. El rey Mesías que debía ser entronado. Había que estudiar un poquito de la genealogía. Para eso vamos a sacar un tiempo para estudiar esa genealogía de Mateo, porque eso implica mucho con lo que tiene que ver con este estudio. Porque es que hay algo que de pronto algunos desconocen, que es que del pacto que hizo Dios a David, cuando tú lees 2 de Samuel capítulo 7, por ahí verso 12 al 16, hay un pacto que Dios hace con David. Y es que Dios le dice a David que en su misericordia no se va a apartar y él va a levantar, va a restituir el trono de David, lo va a firmar en su descendiente,
Y está hablando de los tiempos finales, está hablando de reino venidero, es decir, de la segunda venida de Cristo. Y mire esto que de pronto poco estudia uno, porque hay que estudiarlo con mucho cuidado. Que cuando escuchamos la genealogía de Jesucristo, según el libro de Mateo, ella la presenta de una forma muy cómoda en sus generaciones, para que uno lo estudie. Sucede que de los descendientes de David, en el transcurrir del tiempo, Jeconías recibió una maldición. Es decir, hasta Jeconías se cortó esa promesa. De Jeconías para adelante, la promesa hecha por Dios no podía seguir. Entonces se terminaría quien fuera el reino, quien fuera sucesor en el reino. Y sabe usted que de los descendientes de Jeconías, el último es José. Entonces José no podía restituir el reino, porque está bajo una maldición familiar. Pero aparece María, y María también descendiente de David, pero no por por los descendientes de Jeconías, sino por otro hijo de David. Ahora María sí puede suceder en lo que sería heredera del reino. Ahora usted va a entender por qué el ángel se le aparece a María y no a José. Y le da el saludo a María. Y le habla de la grandeza, de lo que ella recibiría y que vendría de su vientre. Aunque Cristo no es hijo de José, hablando en la parte biológica, José viene a ser como el padrastro de Cristo, quien lo levanta en el hogar. Aunque él sale del seno de María, tampoco hereda de María de lo que tiene que ver con su sangre o sus genes, no, porque él es divino, él viene del cielo. Pero tenía que cumplirse ese orden en la parte humana, que un heredero tenía que venir al trono, restaurar el reino. Y José no podía hacer, porque José se cortó la bendición con él, no por culpa de él, sino por uno de los descendientes de David. Después le voy a hablar de ese tema más abiertamente para que lo entienda mejor. Y verá usted todas esas lecciones y todos los fragmentos y las cosas que suceden, porque a veces se pierden las bendiciones. María, por eso es que el ángel la saluda. Leamos lo que dice Lucas, capítulo 1, verso 30 al 33. Y escuche esta salutación angelical. Libro de Lucas, capítulo 1, verso 30 al 33. Vamos a leerlo. Libro de Lucas. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Subraye eso ahí para su estudio y manténgalo, porque esto tiene que ver con la diáspora más tarde. Y se le voy a explicar por qué sucede la diáspora en los tiempos cuando los judíos tienen que salir por todo el mundo. ¿Por qué sucede eso? Ahora, el ángel posiblemente podía venir y decirle: José, te vas a desposar con una joven judía y vas a tener un hijo de tus lomos. Pero no podía ahora. Ahora tiene que ser del vientre de María, el que tenía que ser favorecido, porque en ella no está la maldición. Nace Jesús, hace el recorrido que usted encuentra en el libro de Mateo, porque él crece, recibe la bendición que ya está dada para las naciones, porque en él se restaura el pacto hecho por Dios a Abraham, a Isaac, a Jacob. Jacob es uno de los herederos de ese pacto, el cual Dios lo restablece de Abraham a Jacob. Jacob, hombre del altar, ahora que aprende el mensaje,
y se reactiva en Jesús, porque es que se había perdido la bendición por causa de Jeconías. Y en Cristo se reactiva la bendición para las familias de la tierra. Bueno, ya Cristo está en la tierra santa. Pasa por Jericó, va con 4 discípulos, entra a Jerusalén. Cuando entra a Jerusalén, Jerusalén para el pueblo de los judíos o Israel, Israel sin Jerusalén no tiene sentido. Y los judíos sin templo no tienen adoración. Es decir, hasta el día de hoy los judíos no pueden adorar a Dios plenamente porque no tienen un templo. Ahora, el templo construido en Jerusalén, porque el templo es parte del centro de la adoración. Si no hubiera existido un templo, no hubiera habido un centro de adoración. Pero ¿qué sucede? Que el templo había sido primeramente quemado, destruido, después fue reconstruido, y en los tiempos cuando Jesús aparece en el ministerio de reino, el templo está siendo reconstruido hace 47 años. Herodes lo está reconstruyendo y Herodes le hace cosas llamativas, más de la que Salomón de pronto había puesto. Él restaura y pone cosas llamativas, que el templo de Jerusalén llega a ser una de las 7 maravillas del mundo. Ahora Israel es conocido por el mundo por la maravilla que tiene, es un templo. Jesús entra a Jerusalén. Es como cuando llega un turista a una ciudad de turismo y él va buscando los lugares emblemáticos para visitarlos y que le cuenten la historia. Bueno, los judíos eran así y los discípulos eran como esos contadores de historia. Encuentran con Jesús y parecen que Jesús no sabe del tema y le cuentan la historia. Verso 1 del capítulo 24 del libro de Mateo. Libro de Mateo, capítulo 24, verso 1 dice lo siguiente. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Verso 2. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, mire lo siguiente. Como es una de las maravillas, Jesús da un recorrido por alrededor del templo. Parece que no le causó admiración nada. Va caminando. Y cuando quiere salir de Jerusalén hacia el Monte de los Olivos, los discípulos le llaman la atención. Y le dice: Señor, ¿ves todo esto? Como dice: Señor, mira lo que tenemos nosotros los judíos. Tenemos un gran templo. Tenemos algo que nos identifica. Aquí está el centro de la adoración. Jesucristo le da una respuesta no a lo que ellos preguntan. Y sin alarmarse del tema o sorprenderse, Jesucristo le dice: de cierto te digo, que aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. En pocas palabras, lo sorprendente no es lo que ustedes están viendo. Es que eso no es el todo. Es que esto va a tener un cumplimiento de términos en la historia de Israel. 70 años más tarde, eso tiene un acontecimiento profético. Después de lo que Cristo dice, por ahí en el año 70 eso acontece. Porque es que el templo es invadido y llega la destrucción del templo. Y lo que se cuenta en la historia, de lo que se recopila, de lo que pasó a quien le hayan echado las culpas de lo que haya sido, se dice que después que el templo es saqueado, los soldados romanos, así está escrito en historia,
tratando de conseguir un poco de oro, porque la conflagración que hubo en el templo derritió el oro que estaba en las paredes, y parece ser que el oro escurrido se fue hacia las encrucijadas de las grandes piedras. Y ellos, en busca de ese tesoro, empezaron a derribar las paredes y quitaron piedra sobre piedra. Y así se cumple esa profecía. Es lo que Cristo le está diciendo esto: mira, no hay de qué admirarse, porque esto va a ser destruido. Pero recuerde que Él va de paso, porque la cuestión es llegar al Monte de los Olivos, verso 3, dice la Biblia, el 24 de Mateo. Y estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Como ellos escucharon a Cristo diciendo que el templo va a ser destruido, ellos asocian dos cosas. Asociaron la destrucción del templo con el reino venidero. Ellos asociaron esas dos cosas. Hacen una pregunta, parece que la dividen, pero la pregunta es una sola. Dinos, ¿cuándo acontecerán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? La palabra fin del siglo aquí, subráyela. La palabra fin del siglo es fin de la historia, no el fin de un mundo, fin de una historia. ¿Cuándo es el final de esta historia, de este templo? ¿Cuándo es el final de esta historia de Jerusalén? ¿Cuándo es el final de esta historia de Israel? ¿Cuándo es el final de esto, Señor? ¿Cuándo acontecerán estas cosas? El verso 4 es muy importante en esta lectura, porque hasta ahí Jesucristo está respondiendo. El verso 4 dice: Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe. Entonces ellos están pidiendo una señal para saber cuándo va a ser la venida del reino. Y Cristo lo que dijo es: mira, que nadie nos engañe. Usted lo tiene que no dejarse engañar de nadie. Cristo le está hablando a los judíos, no a los gentiles ni a la iglesia. Porque el capítulo 24 de Mateo hay que estudiarlo con mucho cuidado, porque por años lo hemos pisoteado. Y le hemos atribuido cosas que no tienen que ver con nosotros, que no tienen que ver con el levantar de los santos, sino con una posición de reino, de la segunda venida de Cristo a la tierra, con la restauración del tiempo de Jacob. Mire, si algo ha querido el diablo es destruir a los judíos y que no exista ni uno, ni un judío. Si algo el diablo ha querido hacer con esfuerzo es sacar a los judíos del mundo y que no quede ni uno. Y hay una razón por qué. Ahora te va a encontrar el sentido por qué cuando nace Jesús el tirano manda a matar a los niños. Ahora te va a encontrar porque la profecía dada por el ángel a María tiene una gran bendición y alta revelancia, que nosotros estudiamos las revelaciones. Lo que se revela allí tiene que ver con el pueblo de Israel, sobre todo con la segunda venida de Jesús a la tierra. La segunda venida visible en que todo ojo lo verá. Hay muchas cositas pequeñas que hay que saber para no tropezarlas y poder estar bien ubicado en una cosa y otra. Ellos ubicaron las dos al mismo tiempo: la destrucción del templo, restauración del reino. Mire que en el Hechos capítulo 1, cuando Cristo resucita, en Hechos capítulo 1, cuando Cristo resucita, ellos también hacen esas mismas preguntas. Lucas, el escritor, recopilador de una historia, un historiador, Lucas, un médico,
Él recopila historia y él patenta historia. Y Lucas, en ese tratado que le escribe a su discípulo, él le dice que en el primer tratado le habló de los acontecimientos de Cristo, en lo que Cristo hizo, según lo que el libro de Lucas se manifiesta. Pero en el libro de Hechos, Lucas dice que después que Cristo resucitó de los muertos, la pregunta de los discípulos fue: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Leamos los primeros 5 versículos del capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles. Mire cómo está escrito. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Verso 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? El verso 7, la respuesta de Cristo es casi semejante a la que dice en el Monte de los Olivos. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces lo que Lucas está escribiendo es lo que escuchó en el Monte de los Olivos, que el Señor le dijo: no les toca a ustedes, eso está puesto por Dios, eso se va a cumplir, no tiene por qué buscar señales, pero para el reino venidero que será sobre la tierra hay señales, no para levantar de los santos. No podemos nosotros mezclar las cosas. El reino en la segunda venida de Cristo visible, hablamos nosotros del milenio, donde las naciones serán juzgadas por el Señor. Porque ahorita tenemos a un Cristo Salvador en medio nuestro, abogado defensor, que está buscándonos para salvar. Pero si nosotros despreciamos este llamado, mañana nos enfrentaremos a un juez que va a juzgar en justo juicio y no va a salvar a nadie. Cuando Cristo venga en su segunda venida a plantear su reino en la tierra, no viene para salvar, viene para hacer justicia y juicio. Por eso hay unas eventualidades acompañadas ahí en los juicios. Recuerde que cuando nosotros estudiamos algunos de los capítulos del Apocalipsis, sobre todo cuando hablamos de los sellos, encontramos que cada sello se fue abriendo hasta su final. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Se fue abriendo hasta el final. Pero cuando se abrió el 7º sello, aparecen las trompetas. Y las trompetas, una a una, hasta el final se fue cumpliendo las eventualidades de lo que va a pasar después que Cristo levante a los santos. Cosas que usted y yo no tenemos por qué esperar verlas, porque no estaremos aquí. Y cada trompeta se le fue atribuyendo un juicio sobre la tierra, cada una de ellas, de la 1 hasta la 6ª, porque hay una interrupción. Recuerde que en la 6ª hubo como que un break para un acontecimiento, para esperar el último sonar de las trompetas.
cuando se suena la última trompeta es para anunciar la posesión del reino de Cristo sobre la tierra. Para eso será el sonar de la séptima trompeta. Mientras que las primeras 6 traen juicio, la séptima anuncia la posesión de Cristo sobre la tierra. Lo comprobamos por la Biblia, Apocalipsis capítulo 11, verso 15. Y escuchemos con mucho cuidado, porque esto hay que leerlo con mucho cuidado. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Tremendo, tremendo. Séptima trompeta anuncia la posesión gloriosa de Cristo sobre la tierra para reinar, ¿cuántos años? 1000 años. Eso sí tiene señales. Para ese reino sí hay señales. Entonces, ¿qué estamos haciendo algunos? Que algunas de las señales de reino del milenio aquí en la tierra lo atribuimos al rapto de la iglesia. Hay que separar esas cosas. Entonces ahora del verso 5 del capítulo 4 Jesucristo dijo que se cuiden, que nadie los engañe. Pero el verso 5 del capítulo 24, vamos a leer, capítulo 24, verso 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Verso 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ahora, cuando encontramos esta cuestión aquí bien clara, acerca que va a haber un mover extraño del anticristo, del hombre de pecado, cuando la iglesia sea levantada, van a haber conmociones sobre la tierra. Hay algunas personas que leen la Biblia muy folclóricamente. Dice, bueno, se levantó la iglesia 7 años, nos venimos, milenio. Pero déjeme decirle algo, que entre el levantar de los santos y la posesión del milenio, pueden pasar muchos años. Porque el mundo va a quedar un caos. No se van a ir 2 personas. ¿Cuántos cree usted que se van a ir en el rapto, en el levantar de los santos? Son millones. ¿Usted lo cree? Millones. Son millones que se van. Póngase a pensar por los niños. Que los niños inocentes desaparecen. Son millones. A eso atribuyen a los que son consagrados millones. Entonces, de esos millones va mucha gente de toda clase. Grandes, pequeños, ricos, pobres, empresarios, no empresarios. Gente consagrada para Dios. El mundo tiene que reinventarse ahora. Y tiene que sostenerse. Y eso no es en 2 días. Por eso es que ya se está preparando el mundo para una gran eventualidad.
para una gran eventualidad. El diablo sabe lo que viene. El diablo quisiera detener eso. El diablo quisiera detener la segunda venida de Cristo. No digo el rapto de los santos, la segunda venida de Cristo. Y después le voy a explicar por qué el diablo quiere detener la segunda venida de Cristo. Porque a él no le conviene, ni a los suyos tampoco. Porque él sabe lo que se le viene encima. Entonces, si hoy fuera el levantar de los santos, el mundo para estabilizarse le tocaría pasar unos tiempos, no sé, 5, 10, 15 años, para reposar un poco y volver a una normalidad. Pero los tiempos proféticos van a cumplirse en lo que tiene que ver con Cristo, venir a la tierra con sus santos de millares, dice la Biblia, a restablecer el reino de Israel. Ahora Cristo va a venir, en la segunda venida es por causa de los judíos y no de la iglesia. Por causa de la iglesia va a dar las nubes y la llama. Por causa de los judíos tiene que venir aquí a la tierra. Porque es una promesa que Dios se la hizo a Abraham. Y Dios lo que dice, lo que Dios promete, lo cumple, pase lo que pase. Por eso que Jacob, cuando quiso negociar con Dios, Dios no lo aceptó, porque Dios no hace pacto con los hombres, ni los hombres pueden hacer pacto con Dios. Dios hace su pacto y lo cumple. Entonces los primeros 11 capítulos del Génesis, del 1 al 11, que son tan importantes estudiarlos, encontramos nosotros todo lo que tiene que ver con un mundo reconstruido, con un mundo fortalecido, con un mundo metido a juicio. Pero cuando usted lee el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, del libro del Génesis, usted encuentra a Dios haciendo una promesa a Abraham, sacándole de su tierra, de su parentela, reactivando una bendición sobre él y sobre las familias de la tierra, y llamándolo a mostrarle una tierra que él no conoce, la cual él va a ver, va a pisarla. En el capítulo 15 del libro del Génesis, del versículo 15 en adelante, del mismo capítulo 15, el 17, 18, usted va a encontrar a Dios haciendo un pacto con Abraham y los descendientes de Abraham, que son los judíos. Por eso usted ve que Abraham, en el afán de ver que cae la tarde, y él trata de esperar que Dios pase en el sacrificio, y él hace el sacrificio, y empiezan a venir las aves rapaces tratando de destruir el sacrificio, y él trata de espantarla y cae un sueño sobre él, y él se adormece, y cuando se despierta ve que una llama pasa por en medio del sacrificio, y Dios hace un pacto con Abraham, y Dios dice que al término de los tiempos, cuando termine el cosmos de los años, y se han llevado a Egipto y se han sometido a ellos, los va a sacar de ahí, y Dios promete restaurarlos a ellos. Ese pacto que Dios hace con Abraham, que después lo hace con Isaac, que después lo hace con Jacob, o que lo hace con David, Dios lo va a cumplir. Dios dice que va a restaurar el reino de Israel. Entonces, por eso es que Cristo está comprometido a venir a la segunda venida visible, por causa de los judíos, no por causa de la iglesia. Pero como no estudiamos la Biblia, embolatamos un poco de cosas y nos dejamos llevar de las emociones y hablamos un poco de cosas que no sé ni por dónde van. Pero si estudiamos la Biblia con mesura y con la ayuda del Espíritu Santo y le damos la explicación, no solamente hablamos de escatología, sino que hay que hablar de la hermenéutica, el estudio de la Biblia para saber tejer el texto. Y todo predicador, hombre o mujer, que se llame predicador, pastor, maestro, debe ser, hermano, un hombre, una persona que conozca la hermenéutica para saber tejer el texto. Porque cualquiera lee la Biblia, pero explicarla hay que tener unos años. Eso no es de 2 días, ¿oyó? Eso no es de 2 días. Eso no es que me entregué hoy, ya se me reveló la Biblia y mañana la predico. Yo puedo predicarla, usted la puede predicar, pero usted tiene que estudiarla para poderla aplicar en el texto correcto.
el original de Él. Entonces, por eso es que ahora se abre el libro, se suena la trompeta, se posesiona el reino de Cristo. Ahora Cristo está diciendo a ellos que nadie los engañe, porque van a venir muchos diciendo que son el Cristo. No tiene que ver con el rapto de la iglesia, sino después que la iglesia sea levantada, los judíos van a ser engañados por el hombre de pecado, por el anticristo, que dijo Juan, por el hombre de pecado, que dijo Pablo. Los judíos van a ser engañados, porque ese hombre de pecado va a tratar de engañarlos en ese afán de que ellos tienen que alguien le recomponga el mundo. Póngase a pensar que hoy sea el levantar de los santos. ¿Cómo queda el mundo? Son millones que se van, industriales, grandes hombres de negocios, porque hay grandes hombres de negocios santos, hombres estadistas, población grande, vulnerable que se ha acogido al Evangelio. Es grande lo que va a pasar. Entonces el mundo queda en un caos. La gente está buscándose quien los ayude. Como el mundo queda un poco, por así decirlo, devastado, y empiezan a pasar cosas extrañas, porque cada sonar de trompeta va a haber una cosa extraña sobre la tierra, cada copa derramada va a haber una cosa extraña, van a haber juicios que no corresponden a usted ni a mí, pero que los judíos que están acá lo van a saber por qué acontecen. Entonces la gente va a gritar buscando a alguien que reponga el mundo. Y van a buscar a alguien. Y ellos van a apuntar que tiene que ser alguien, como un mago. Alguien tenga una magia, algo mágico. Porque no es sino del mundo entero, es global. No es de un país, es global lo que va a pasar. Entonces ellos van a pedir a grito, mundialmente, un brujo. Quieren un brujo que les componga el mundo. Un brujo que haga milagros. Y les va a aparecer brujo. Ahí donde el hombre de pecado va a aparecer. Y les va a hacer les va a hacer promesa de restaurarlos, de protegerlos. Y va a decir que los va a proteger, que les va a ayudar. Y por eso en esos 3 años y medio, Él va a tratar de protegerlo y ayudar al mundo. Pero cuando el mundo se vea confiado, entonces Él va a mostrar la garra, quién es. Verso 7, 24 de Mateo, seguimos leyendo los textos que tenemos aquí en la lectura bíblica. Porque se levantarán nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Escuche esto, se fue la iglesia. El mundo cae en caos. Las guerras que hay ahora no son las que habla aquí Mateo 24, porque no hay señal para levantar de la iglesia. O sea, no son las guerras. ¿Sabes de cuántas guerras estamos hablando hoy? Más de 50 guerras hay en el mundo. Ahora mismo hay más de 50 guerras. O sea que el mundo no tiene paz ahorita. Hay más de 50 guerras en el mundo. Pero es que después que la iglesia sea levantada hay un caos. El mundo va a quedar en la maldad plena, que lo que usted ha escuchado ahora ni siquiera tiene idea de lo que va a verse después levantar de los santos. El caos va a ser terrible. El alboroto mundial de nación contra nación, el uno echándole la culpa al otro. El ambientalista le va a echar la culpa al otro porque no cuidó del ambiente, el que fue por poder no cuidar del ambiente, el otro porque no cuidó de la parte glacial, y cada quien se va a echar la culpa. El uno le va a echar la culpa porque fue que mandó una nave muy grande para allá arriba y destronó un cometa. El otro le va a echar la culpa al otro porque fue que se metió cerca del sol y hirió el sol y el sol se vino. Otro va a echar culpa a la luna. O sea que cada quien, según los adelantos científicos, que yo no los he escuchado, pero sé que van a suceder, que se van a culpar el uno al otro, se van a levantar guerras como nunca antes usted la ha escuchado. En ese alboroto mundial querrán a alguien que les componga el mundo. Porque van a haber guerra contra guerras.
Y entonces aparecen las pestes, que son señales antes de que venga Cristo en su segunda venida. Eso es lo que profetizó Zacarías. Zacarías profetiza eso. Zacarías habló de lo que... Mire, el caos está tan tremendo que cuando la iglesia se vaya, las enfermedades de hoy son como un leve resfriado a las enfermedades que van a venir. O sea, el COVID, que usted lo escuchó, a las enfermedades que van a aparecer después de levantar la iglesia, son como un pequeño resfriado. Eso está escrito en Zacarías. Zacarías habla de esos grandes acontecimientos. Vamos a leer unos textos aquí de Zacarías. Capítulo 14, libro de Zacarías, del versículo 12 por ahí al 14 o al 16, vamos a leer. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro y plata, y ropas de vestir en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos, y de todas las bestias que estuvieren en aquellos campamentos. Entonces mire bien, se fue la iglesia, vino el caos, cayeron la ira de Dios en el mar, en los ríos, las aguas, y esto va a traer un brote de enfermedades. El caos va a ser terrible. No es que usted es tan folclóricamente como la gente dice, bueno, la gran tribulación, como nunca antes se hubiera visto, porque es que lo está diciendo es Cristo mismo. ¿Quién va a recomponer el mundo? No hay vacuna alguna que sane al enfermo. La gente va caminando y de repente, hermano, se le vació el mondongo, así la carne se va a caer. Ahí está escrito. Se va a corromper la carne, se caen pedazos de brazo, pedazos de pellejo, y la gente no muere. Alguien va a insultar al otro y la lengua se le vuelve agua, agua, se le deshace en el paladar. Los ojos se disipan en las cuencas. O sea que lo que viene es grave. Eso es después de levantar de los santos. Esa es señal para la venida del reino de Cristo a la tierra. Entonces ellos van a buscar que alguien les ayude, porque no hay medicamento. Se le va a acabar el cuento a los mafiosos de la salud, a los carteles, porque las medicinas no darán abastos. Los burros se enfermarán de las enfermedades. Ahorita la gente tiene miedo a los animales que se están pasando enfermedad a los hombres. Ahorita serán los animales corriendo a los hombres porque les van a pegar las enfermedades. Los camellos enfermados por los hombres, los burros, los mulos, los caballos, y está escrito. Enfermedades que usted no tiene ni idea cómo se van a llamar ni cómo son sus magnitudes. El mundo va a quedar en un caos. Jesucristo que está diciendo, entonces van a aparecer muchos Cristos. Cuando dicen aparecer muchos Cristos, van a aparecer muchas personas llamándose ungidos que van a recomponer el mundo. Entonces aparece alguien diciendo que tiene la varita mágica, ponen a ese, no funciona, viene otro, no funciona, viene el otro y no funciona. Lo que usted está viendo ahora en algunas partes de los continentes, y escuche esto y abra sus oídos, sea dócil en escuchar esto, de algunos mandatos de algunos gobiernos, es como un ensayo a lo que va a pasar en aquel tiempo. Es como un ensayo a lo que va a pasar en aquel tiempo. Porque el hombre de pecado está dando un ensayo entre los mandatarios de ahorita en el mundo, para que la gente se vaya asimilando lo que va a pasar. Porque va a tratar de decir, yo tengo la varita mágica para componer el mundo. Y va a aparecer ese hombre, porque ese hombre va a aparecer. Y va a postularse, va a decir, yo soy el que voy a recomponer el mundo.
Ahora aquí dice que se van a pelear unos contra otros, reino contra reino. Los mismos judíos para sobrevivir, para poder sobrevivir, para que no los masacren, el uno entregará al otro. Esas son señales antes que Cristo posesione su reino sobre la tierra. En lo que estamos leyendo aquí, del capítulo 24 de Mateo, estamos leyendo el verso 9, 8, 9, 10. Y todo esto será principio de dolores. Escuche esto, todo esto será principio De dolores. La Reina Valera se quedó corta ahí, porque ella dijo principio de dolores, pero las otras versiones dicen principios de dolores como las mujeres de parto, como el dolor de la mujer cuando está para parir, como el dolor de las parturientas. Bueno, ellas lo pueden explicar, nosotros no podemos explicar eso. Pero hasta donde escuchamos que dicen, me dio una pulsadita aquí. Ay, después, ay, me duele más. Después, ay, se me está saliendo el pelado. Y después, hermanos míos, como si hubiera una cisura en las presas de agua esas, como las que han hecho aquí en este país. Que primero es que hay una pequeña cisura, pero por ahí cuando hay que se tapone, hermano, pueblo abajo, todo el mundo va en ruinas, ¿sabes? Cuando venga el verdadero dolor, el parto va a ser tremendo. De eso está hablando Cristo. Leímos el verso 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Tenga eso ahí. Muchos... La palabra aquí, seréis aborrecidos de la gente, de los gentiles. A los judíos los van a perseguir, los judíos. No es a los cristianos. Cambia el mensaje, no es a los cristianos. Esa parte no es nuestra. A los judíos los van a perseguir porque le van a echar la culpa a ellos de lo que el mundo está pasando. Y los van a perseguir. Entonces, un judío para sobrevivir va a haber pelea entre ellos mismos. Pero dice que Judá va a pelear. Van a pelear entre ellos mismos para sobrevivir, para que no los masacren. Se entregarán unos a los otros para poder sobrevivir. Serán perseguidos. Y esto no es de ahora. Esta réplica de las persecuciones para los judíos viene de los tiempos pasados. En la Biblia hay un libro llamado el libro de Esther. ¿Usted lo ha leído? El diablo siempre ha querido exterminar a los judíos. El consejo de Amán al rey fue que matara a todos los judíos, gracias a Mardoqueo, hombre iluminado por Dios, sentado fuera de lo que tiene que ver con el reino. Pero desde ahí empezamos nosotros lo que son las masacres de los judíos, sin contarles las masacres que han acontecido, las más recientes, de las que han pasado dentro del pueblo de Jerusalén. Las grandes masacres que han habido son fuertes, ¿yo? Sin contar de los 6 millones de este alemán llamado Hitler. Porque la idea es quitar esa raza de la tierra, pero esa no es una idea del hombre, es una idea del profundo infierno. Satanás sabe que mientras que haya judíos sobre la tierra, Cristo viene a reinar la tierra. ¿Alguien está escuchando eso? Si quiere creerlo, créalo, yo lo creo. Entonces el diablo está haciendo toda la estrategia y buscando todas las estrategias para que los judíos desaparezcan, para que Cristo... Mire, Jesucristo dijo que venía a ellos y viene. Entonces el diablo no quiere que venga, ya le voy a decir por qué. Porque Satanás sabe que se le va a acabar el jueguito en el momento que Cristo aparezca aquí en la tierra. Se le va a acabar el jueguito. ¿A quién? A los ricos, a los que se creen dueños del mundo, a los narcotraficantes, a los dueños de los carteles, a los que juegan con la salud. Se le va a acabar el cuentico, el juego se le va a acabar. Porque lo que está diciendo Zacarías
es que el mundo se va a irar. Lo que dice el libro de Apocalipsis, verso 18 del capítulo 11, léalo con mucho cuidado. De pronto ahorita no le puso cuidado cuando lo leímos, pero mire lo que dice el verso 18 del capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Y se airaron las naciones. Dice, se airaron las naciones. ¡Qué ira! Porque una trompeta dijo que Cristo venía a posicionarse sobre la tierra. ¡Qué ira! Los reyes se airaron. Los presidentes se airaron. Se levantaron en armas para hacer una guerra contra Cristo. Entonces hacen los ejércitos más grandes del mundo. Ahorita hay algo que está haciendo un fenómeno y tiene que ver con África, el gran fenómeno de la gran multiplicación de los seres humanos entre África. Están a punto de pasarse a los chinos. Y la Biblia habla de un ejército grande que van a sacar, que viene así, a esa gran pelea. Están haciendo todo lo tremendo. Voy a decirle algo aquí que de pronto usted no ha pensado. Pero todo lo que usted está escuchando de las grandes naves espaciales, posesionando naves en Marte, tratan de poner en Júpiter, en el planeta rojo tratan de poner naves, están mandando ondas hacia el Sol, y todo esto es tratando de ver cómo le impiden a Cristo que baje. Pero hagan lo que hagan, Jesucristo se los va a burlar todo. Porque mientras que hay un judío sobre la tierra, la promesa de Dios viene a cumplirse. Entonces el hombre de pecado aparece como una alternativa. Seguimos leyendo, libro de Mateo capítulo 24, estábamos leyendo el versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Un momento, verso 13 nos está diciendo algo. Mas el que el versículo persevere 13 hasta dice el fin, que el que persevere hasta el fin será, este será salvo. Ese texto se lo están atribuyendo en las prédicas a la iglesia. Y ese texto no es para la iglesia. No hay un solo texto en la Biblia que diga que para ser salvo es perseverar. No lo hay. No lo hay. O sea, se le está dando una mala interpretación a ese texto. La Biblia lo que dice es, cree en el Señor Jesucristo. Para ser salvo hay que creer en Cristo. Mantener una vida en santidad en el Señor. Pero aquí, para los judíos sí es importante. Porque entonces, ¿qué mira usted con el capítulo, creo 14, por ahí del libro de Mateo? Pedro se está ahogando en el mar, se está hundiendo, y de pronto Pedro le grita, Señor, sálvame que perezco. ¿Usted cree que Pedro está diciendo, Señor, sálvame que voy para el cielo? No, dice, sálvame que yo quiero ser salvo aquí de morirme ahogado. Es una parte de ser salva. Otra es la salvación de ayudar al compañero caído en el camino, que dice Santiago capítulo 5. Ya esa es otra salvación. Pero la que está hablando aquí para los judíos es que cuando ellos tienen que luchar por sobrevivir, le voy a explicar cómo es eso. ¿Por qué ellos tienen que luchar para sobrevivir? Porque ellos saben, ya son conscientes que las promesas bíblicas se están cumpliendo. Ya ellos saben que esas señales que están viviendo ellos después de levantar de los santos, ellos saben que todo lo que está pasando con las trompetas, con las copas de ley, todo eso, ellos saben que eso es profético. Y que eso lo había dicho Cristo y que eso se va a cumplir. Entonces ellos saben que también se va a restaurar el reino. Y perseverar vivo es pasar la línea y ser protegido. Entonces ellos van a luchar y van a luchar hasta el final. Porque el que
el que quede vivo hasta la séptima trompeta entra en una vida duradera. Imagínate que la Biblia dice que en el milenio los niños serán de 100 años. ¿Cómo serán los viejos? De 1000 años, pues. Entonces ellos saben que hay una promesa ahí. Entonces ellos van a luchar y van a perseverar, pase lo que pase, para esperar el último momento. Por eso es que ellos van a correr hacia, algunos hacia Petra, la ciudad roja, otros van a pasar por el Éufrates, y dice la Biblia que el Éufrates va a ser secado para que ellos pasen al otro lado. Y la gente anda asustada ahora porque el Éufrates se secó, que ya está seco. Pero va a haber una inundación ahorita para el Éufrates. Y no estoy profetizando, sino que eso está escrito en la Biblia. Porque están haciendo unas maniobras para echarle agua al mar muerto, para que se cumpla la profecía de Ezequiel, para que haya una producción de peces para el mundo. Hay un poco de detalles que hay que mirarlos con mucho cuidado. Lo que estoy tratando es que te ubiques en el texto y no masacres este capítulo, que se ha masacrado por mucho tiempo. Esto netamente es judío, señales para los judíos. Ahora, si estas son señales para ellos, los otros más eminentes. No sabemos cuántos segundos nos espera a nosotros para irnos de esta tierra. Por eso es que está preparado. Entonces estamos leyendo el 13, dice que el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. ¿Me escuchó? Entonces los judíos tienen que esperar esa promesa. Verso 14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En el gran avivamiento que ha existido en los últimos tiempos, Dios ha levantado grandes hombres de Dios que han predicado al mundo. Algunos de ellos han partido con Cristo ya en estos últimos tiempos. Hombres que han hecho de los medios su predicación satelitalmente, han predicado al mundo. Tenemos decenas de ellos que le han predicado al mundo. No hay un hombre alguno que pueda decir: yo no conocí de Dios, a mí no me hablaron de Dios. Hay una evangelización masiva y seguirá siendo una todavía. Billy Graham, gran predicador. De entre ellos tenemos una cantidad de hermanos usados a nivel mundial que han predicado mensajes evangelísticos. Un Rasky, un Gigi Ávila, un Jaime en Puerta, un poco de gente que le han predicado a los continentes. Muchos lugares, uno en cada continente. De los continentes Dios ha sacado gente, ya sea del África, de Oceanía, Europa, ya sea del Asia. Dios ha sacado predicadores predicándole al mundo, para que no haya excusa, porque lo que viene, nadie podrá decir: no, yo no escuché de Dios, yo me fui para el infierno porque Dios no me dijo nada. Usted que me está escuchando, usted no tiene excusa alguna si usted se pierde, porque se le está diciendo que el levantar de los santos puede ser en cualquier momento. Si usted no se endereza porque no quiere, si usted no acude a Cristo porque no quiere, el tiempo favorable es hoy, es ahora. Escapa por tu vida, Cristo te está llamando. Sálvate, abandona al mundo y al pecado. No juegues con Dios. Dígale a su compañero: con Dios no se juega. Con Dios no se juega. No juegue con Dios. Sí, porque han cogido esto como un juego. No, si suena la trompeta, yo me agarro la pollera de mi abuela. Es que tu abuela no se va con pollera para arriba. La pollera se queda aquí abajo. Porque Dios le va a poner un cuerpo incorruptible para que se vaya. Esta ropa no va para arriba. Este mondongo mío no va para arriba. Todo esto se queda aquí. No juegue con Dios. Esto es tan real. Ahora, quiero partir en varias partes de este texto, porque estoy tratando de ubicarte en el texto para poderte dar el mensaje completo, para que lo entiendas. ¡Ay, escatología, escatología, escatología! Vamos a mirar la Biblia en su texto y su contexto, y usemos la hermenéutica para no masacrar los textos y aplicarlo en su momento. Cuando avancemos en esto te vas a dar cuenta cuánto cuesta leer la Biblia y cuánto debes apreciar asistir donde te prediquen la Biblia, porque hoy en día
Lo que hay, hermanos, un poco de aludadores, gente, hombres, mujeres, que lo que están tratando es darle un poco de emoción a las personas en el culto. Está bien que la gente brinque, salte, hable en lengua y dance, pero que se estudie la Biblia. Que se escuche el estudio de la Biblia. ¿Cuántos en gloria a Dios? Y sin algo usted debe referenciarse, es que usted tiene que ser un estudiador de la Biblia. Anhele estudiar la Biblia. Anhele asistir a un culto para estudiar la Biblia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Todas las cosas son buenas, buenas costumbres, todo es bueno, pero hay que mantener un orden. Entonces el hombre de pecado va a aparecer como el de la Mara Mágica, y sí que va a componer el mundo. Lo que pasa es que él va a engañar a los judíos. Él va a engañar a los judíos porque va a hacer una treta con los judíos. Él va a hacer una treta con los judíos. Ahora, miren la advertencia de Cristo. Voy a terminar mostrando una advertencia de Cristo para cuando yo tome otra clase, te voy a hablar firmemente de este tema. Miren los textos restantes, 15 en adelante lo que dice. Capítulo 24, libro de Mateo. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces, mire, Cristo está diciendo, cuando ustedes vean en el lugar santo la abominación desoladora, mire que no es a la iglesia, ¿quién se está diciendo? A los judíos. Porque si entienden de esto. Ahora, esto de la abominación desoladora, el diablo siempre ha querido hacer su estrategia, y ya en los tiempos pasados los judíos han vivido momentos fuertes. Por ahí en el año 164, 168 antes de Cristo, en los tiempos de este señor Antíoco Epifanio, el cuarto, él hizo una treta con el pueblo de Israel de protección. Él dijo que los iba a proteger. Cuando ellos eran asistidos en una de las guerras que casi los exterminaban, y ellos se dejaron engañar de él. Y él le mostró la cara dócil. Pero al medio tiempo de la treta que hizo con ellos, del pacto que les hizo firmar, 168 antes de Cristo, el hermano se les fue en contra, invadió a todo Israel, invadió a Jerusalén y se metió en el templo. Y en el templo hizo sacrificar a una cerda y le dijo, aquí yo soy Dios, adórenme a mí. Eso pasó en ese tiempo antes de Cristo. Ahora usted va a ver porque hay algunos eventos en Israel, algunos celebran sin saber de dónde vienen. Por ejemplo, usted ha escuchado del Yom Kippur. ¿Alguno ha escuchado de eso? Una fiesta judía, la fiesta de las luces de los judíos. ¿De dónde es su origen? De la purificación del templo después que este loco se sentó en el templo y mató una marrana allá adentro. Entonces ellos duraron casi 3 años y medio limpiando el templo, purificándolo con sus rituales. Y ahí salió el Yom Kippur, la fiesta de los regalos o de la fiesta de las luces, que celebran hasta el día de hoy los judíos. Recordando aquel gran evento en aquel hombre que los engañó, ellos purificaron el templo. Por eso cuando Cristo aparece, hay una restauración de un templo. Y por eso es que ellos ahora le están preguntando, Señor, ¿viste todo esto? Y le están contando la historia a Jesús. Jesús está escuchando la historia de los judíos. Ahora Cristo va al monte de los olivos y se sienta como todo un rabino y empieza a explicarles las cosas que van a suceder. Y les habla del reino que va a venir sobre la tierra a proteger los judíos. Ahora lo que está hablando el Señor es que va a haber una abominación desoladora. ¿Cuál es? Vamos a leer la Biblia. Libro de Daniel capítulo 9. Busque Daniel capítulo 9. Porque aquí hay algo muy importante que vamos a tocar un tema después a profundidad de esto. Pero hoy es bueno que lo leas. Mira lo que dice el versículo 24 de Daniel capítulo 9 al verso 27. Oiga esa lectura bíblica. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado,
y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces el hombre de pecado va a aparecer, va a hacer pacto con muchos. Los judíos ya asediados, cansados de tanta guerra, tantos años de guerra, el mundo convertido en un caos, ellos sufriendo calamidades, aparece alguien, dice, bueno, firmemos un pacto. Y ellos dicen, bueno, a la postre, vamos al pacto, vamos para esa guerra. Y van a firmar el pacto, pero serán engañados por el hombre de pecado. El hombre de pecado que es por orden de Satanás. Eso lo vamos a ver en el otro segmento que usted va a estudiar esta clase. Entonces ahí donde los judíos van a ser engañados, y es donde otra vez parece que se repitiera la historia. Pero ya Cristo está preparado en el sonar de la trompeta séptima para que se abran los cielos y el trono de Dios, el templo de Dios sea visible. Y Cristo se entrone en la tierra para juzgarla, porque Cristo viene a juzgar la tierra. Usted y yo no nos vamos a preocupar por eso, porque si nos mantenemos en la búsqueda de Dios, creyendo en el Señor, nos vamos en el levantar de los santos y vendremos con Cristo para hacernos sentir en la tierra. ¿Cuántos alaban a Cristo por eso? Así que anímese con estas palabras, dele ánimo a su vida. Y seguimos leyendo estos pasajes escatológicos para estudiar la palabra de Dios. Ponte sobre tus pies y oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Esto fue el mensaje de la palabra de Dios con el pastor Julio Pérez. Si tu vida fue tocada por Dios, te invitamos a sintonizar nuestro próximo mensaje.